¿Te imaginas a los comandos tan temidos por Hitler que ordenó su ejecución sin juicio? Prepárate para descubrir sus historias, sus misiones imposibles y el terror que sembraron en el corazón del Reich. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. ¿Te imaginas, verdad, el terror que debía sentir Hitler ante la resistencia? No era solo la amenaza de sabotajes y atentados, era algo más profundo. Era el desafío a su autoridad, a su visión de un imperio indestructible. Ver cómo sus planes se veían frustrados por grupos de civiles armados, como la población, a pesar del miedo, se atrevía a oponerse, debía ser una pesadilla para él. Esa resistencia, esa chispa de rebeldía en medio de la oscuridad, representaba una amenaza existencial para su régimen. No era solo una cuestión militar, era un golpe a su ego, a su propaganda de superioridad racial y dominio absoluto. El miedo a la insurrección popular, a la desobediencia masiva, debió corroerlo por dentro. Piensa en la imagen, un líder que se cree invencible, enfrentado a la valentía de hombres y mujeres que se niegan a ser sometidos. La resistencia no era una fuerza militar convencional, era una fuerza de voluntad, de fe en la libertad, algo que Hitler, con toda su maquinaria de guerra, no podía controlar. Eso, más que cualquier arma, le debía infundir auténtico terror. Pues bien, esos comandos que tanto miedo le infundían a Hitler. ¿Quiénes eran? Hablamos de unidades de élite, entrenadas para operaciones especiales detrás de las líneas enemigas. Eran expertos en demoliciones, sabotajes y reconocimiento, capaces de infiltrarse en territorio ocupado casi sin dejar rastro. Imagínate, tú, la precisión quirúrgica que necesitaban para sus misiones, la valentía y la frialdad para operar en territorio hostil. Su peligrosidad no solo residía en sus habilidades militares. Eran, ante todo, un símbolo de resistencia, una prueba viviente de que la lucha contra el régimen nazi continuaba, incluso en los lugares más inesperados. Cada operación exitosa, cada atentado frustrado, cada pieza de información crucial obtenida, minaba la moral de las tropas alemanas y debilitaba la confianza en el régimen. Para Hitler, eran una espina clavada en el corazón de su imperio. Y es que, su entrenamiento era brutal. Sometidos a un régimen de disciplina implacable, estos hombres y mujeres fueron moldeados para ser máquinas de guerra. Dominaban el combate cuerpo a cuerpo, el manejo de explosivos, el sigilo, el trabajo en equipo, y sobre todo, poseían una férrea voluntad que les permitía superar cualquier obstáculo. Para Hitler, la eficiencia letal de estas unidades representaba una amenaza directa a su poder, una amenaza que decidió eliminar sin contemplaciones. La Blitzkrieg, ¿recuerdas? Esa estrategia de guerra relámpago que Alemania empleó al principio, te dejó boquiabierto, ¿verdad? Tan rápida y efectiva que parecía imparable. Pero esa misma velocidad y agresividad, esa brutalidad sin precedentes, sembró la semilla de la resistencia en los corazones de los pueblos conquistados. La gente, al principio sorprendida, empezó a organizarse en la sombra, buscando formas de combatir al invasor. Ver a sus familias sufrir, a sus hogares destruidos, a sus seres queridos asesinados. Todo eso fue la gasolina que encendió el fuego de la rebelión. No eran solo soldados profesionales, sino civiles comunes y corrientes que arriesgaban sus vidas por un futuro mejor. Desde la clandestinidad, empezaron a sabotear las líneas de suministro, a recopilar información, a ayudar a los prisioneros de guerra a escapar. La guerra relámpago, que pretendía ser un golpe certero y definitivo, acabó creando un enemigo inesperado, una resistencia férrea y dispuesta a luchar hasta el final. Y es ahí donde nuestros comandos entran en juego, aprovechando el caos y la confusión para operar con mayor eficacia. Eran el contrapunto perfecto a la eficiencia nazi, un puñal en la espalda de la máquina de guerra alemana. Pero esa aparente invencibilidad se encontró con un enemigo silencioso y letal, las operaciones especiales. Tú te preguntarás, ¿qué eran esas operaciones? Pues imagínate equipos pequeños, altamente entrenados, infiltrándose detrás de las líneas enemigas. Eran expertos en sabotaje, demolición y recopilación de inteligencia, sembrando el caos y la incertidumbre en el corazón del ejército alemán. Sus tácticas eran tan variadas como ingeniosas.
Desde el sabotaje de infraestructuras clave hasta la eliminación selectiva de oficiales nazis, pasando por la desinformación y la guerra psicológica. Piensa en la precisión de un francotirador eliminando un objetivo crucial, o en la destrucción de un puente estratégico a plena luz del día, justo antes de un gran ataque. La estrategia detrás de estas operaciones era simple pero efectiva: causar el máximo daño con el mínimo esfuerzo. Atacar en puntos débiles, sembrar el miedo y la desconfianza, y desgastar al enemigo de forma constante. Era una guerra en la sombra, donde la información privilegiada y la precisión eran más importantes que la fuerza bruta. Y por eso, Hitler las temía. Altamente entrenados, estos comandos saboteaban puentes, vías férreas y líneas de comunicación. Imagina la escena: la oscuridad de la noche, el silencio roto solo por el sonido metálico de las herramientas. Tú, en la piel de uno de estos soldados, te deslizas entre las sombras, colocando estratégicamente explosivos en un puente vital para el avance del ejército alemán. El riesgo es enorme, la recompensa: retrasar el avance enemigo y desmoralizar a la máquina de guerra nazi. Estos ataques no solo eran tácticos, sino también psicológicos. Cada puente destruido, cada vía férrea interrumpida, era un golpe directo a la eficiencia de la logística nazi. Tú podrías ver la desesperación en los rostros de los oficiales alemanes al ver cómo sus planes se ven frustrados por acciones aparentemente pequeñas, pero de un impacto devastador. Era una guerra de sombras, donde la precisión y la audacia eran tan importantes como la fuerza bruta. Piensa en el impacto de inutilizar una central eléctrica, dejando a oscuras una ciudad entera. O el caos generado al sabotear una refinería de petróleo, paralizando el movimiento de tanques y aviones. Tú, observando desde la distancia, podrías apreciar el éxito de la operación: la interrupción del suministro de recursos esenciales para la máquina de guerra nazi. Cada acción, minuciosamente planeada y ejecutada con precisión quirúrgica, contribuía a la derrota del enemigo. Pero la amenaza no se limitaba al sabotaje. Estos comandos, verdaderos fantasmas en la noche, también eran expertos en asesinatos selectivos. Imagina la tensión: tú, infiltrado en territorio enemigo, con la misión de eliminar a un oficial nazi clave. Un solo error, un solo sonido fuera de lugar, y todo podría acabar en tragedia. La precisión era vital, la suerte, un aliado incierto. Hablamos de eliminar a los líderes nazis, los cerebros detrás de la maquinaria de guerra. No eran simples soldados, eran estrategas, planificadores, responsables de incontables atrocidades. Su eliminación era un golpe directo al corazón del régimen, una forma de debilitarlo desde dentro, una acción que podía cambiar el rumbo de la guerra. Estos comandos, entrenados para la máxima discreción, operaban en la clandestinidad. Sus métodos eran tan variados como sus objetivos. A veces, un disparo certero en la oscuridad; otras, un ataque más elaborado, utilizando explosivos o venenos. La clave era la eficiencia, la rapidez y, sobre todo, la desaparición sin dejar rastro. Hitler temía este tipo de operaciones, mucho más que cualquier batalla campal. Piensa en la resistencia francesa, tú. Grupos pequeños, a menudo operando en la sombra, pero increíblemente efectivos. Eran expertos en sabotajes, retrasando el avance alemán con ingenio y valentía. Imagina la precisión de sus ataques, la planificación meticulosa para desbaratar las líneas de suministro enemigas, dejando a los nazis sin municiones, sin combustible, sin refuerzos. Pero su eficacia no se limitaba al sabotaje. Recuerda las emboscadas, tú. Ataques rápidos y letales contra patrullas alemanas, aprovechando el terreno y su conocimiento del entorno. Un golpe certero, y desaparecían en la oscuridad, dejando tras de sí el desconcierto y el miedo en el corazón del enemigo. Eran como fantasmas, escurridizos e impredecibles. Su conocimiento del terreno, su capacidad para moverse sin ser detectados, su red de informantes, todo contribuía a su éxito. Eran más que soldados, eran una red compleja, una telaraña que atrapaba a los invasores. Para Hitler, eran una espina clavada en el corazón de la ocupación, una amenaza constante que socavaba su poder. Pero espera, que la cosa se pone aún más interesante. Imagina ahora los Balcanes, un territorio montañoso y accidentado,
perfecto para la guerrilla. Ahí estaba la resistencia yugoslava, formada por partisanos y guerrilleros, luchadores feroces que se enfrentaron al poderoso ejército alemán. Eran un grupo heterogéneo, unidos por un objetivo común, la libertad de Yugoslavia. Estos partisanos, liderados por figuras icónicas como Josip Broz Tito, dominaban la guerra de guerrillas. Tú pensarás, ¿guerrilla? ¿Qué tiene eso que ver con Hitler? Pues mucho, amigo. La capacidad de estos grupos para atacar y desaparecer, para sembrar el caos en las líneas enemigas, era algo que a Hitler le causaba pesadillas. Sus tácticas eran impredecibles, constantemente adaptándose al terreno y al enemigo. A diferencia de la resistencia francesa, que a menudo operaba en células más pequeñas y aisladas, la resistencia yugoslava contaba con un ejército organizado, capaz de librar batallas a gran escala. Su conocimiento del terreno y su capacidad de movilización les permitió enfrentarse al ejército alemán en condiciones de relativa igualdad, algo que Hitler no esperaba. Esto, sumado a su ferocidad y determinación, los convertía en un enemigo sumamente peligroso. Pero la lucha no se limitaba a los Balcanes. Imagina ahora las vastas extensiones de la Unión Soviética, ocupadas en parte por el ejército nazi. Ahí, en medio del hielo y la nieve, o bajo el fuego de las estepas, la resistencia soviética se alzaba contra la ocupación. Grupos de partisanos, campesinos y soldados del Ejército Rojo supervivientes se organizaban en unidades clandestinas, utilizando su conocimiento del terreno y la táctica de la guerrilla para combatir al invasor. Tú podrías imaginar el frío penetrante, el hambre constante y el terror de la ocupación nazi. Pero a pesar de todo, la resistencia soviética demostró una tenacidad increíble. Saboteaban líneas férreas, atacaban convoys militares y recolectaban información crucial para el Ejército Rojo, debilitando constantemente la maquinaria de guerra alemana. Sus acciones, aunque a menudo aisladas, sumaban un esfuerzo titánico contra la ocupación. Recuerda que muchos de estos partisanos eran civiles, hombres y mujeres que arriesgaban sus vidas por la libertad de su patria. Su lucha no era solo contra los soldados alemanes, sino contra el hambre, el frío y la constante amenaza de la traición. Su valentía y sacrificio fueron fundamentales para la derrota final del nazismo en el frente oriental. A pesar de la brutalidad del régimen nazi, la resistencia soviética ofreció un faro de esperanza y resistencia en medio de la oscuridad. Pero la lucha también se libraba en las sombras. Imagina a dos agentes checoslovacos, Josef Gabik y Jan Kubi, infiltrándose en la Praga ocupada. Ellos eran parte de la Operación Antropoide, una misión suicida para asesinar a Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, el hombre que dirigía la represión nazi en Checoslovaquia. Tú, como espectador, sentirás la tensión de su peligrosa misión, la preparación meticulosa, el riesgo constante de ser descubiertos. El día elegido llegó con una tensión palpable. Heydrich, en su auto, se convirtió en el objetivo. La emboscada, cuidadosamente planeada, se ejecutó con precisión. Una ráfaga de disparos rompió la calma matutina y la figura imponente del sádico oficial nazi cayó herida. Piensa en la valentía, el riesgo y la fría determinación de estos hombres que se enfrentaron a un imperio. Pero la operación no quedó ahí. La respuesta nazi fue brutal e implacable. Tras el atentado, la represalia se desató con furia. Lidiazgos, ejecuciones masivas y la destrucción de aldeas enteras marcaron el terror desatado por la muerte de Heydrich. Tú verás cómo la valentía de unos pocos tuvo un precio terrible, pero también sembró la semilla de la resistencia. Pero la operación, aunque exitosa, desencadenó una respuesta brutal por parte de los nazis. Imagina la furia de Hitler tras la muerte de Heydrich, un hombre clave en su régimen. Esa ira se desató sobre la población checa, convirtiendo a Praga en un campo de batalla donde la venganza era el único objetivo. La represalia fue inmediata y despiadada. Miles de personas fueron arrestadas, deportadas a campos de concentración o simplemente ejecutadas sin juicio previo. Tú podrías imaginarte el terror que se apoderó de las calles, el miedo latente en cada esquina, la sombra de la muerte acechando. Las aldeas cercanas fueron arrasadas, sus habitantes asesinados o deportados. Lídice, por ejemplo, fue borrada del mapa.
Piensa en la magnitud de la destrucción, en la pérdida irreparable de vidas inocentes, todo en nombre de la venganza de un régimen despiadado. Sobrevino entonces la furia de Hitler, pero la resistencia polaca no se acobardó. Tú ya sabes que la ocupación nazi no logró extinguir el espíritu de lucha del pueblo polaco. A pesar de la brutal represión, surgieron grupos clandestinos, dedicados a sabotear las operaciones alemanas, recopilar información de inteligencia y, sobre todo, a mantener viva la llama de la esperanza. Estos grupos, a menudo con recursos limitados y operando bajo el riesgo constante de delación y muerte, llevaban a cabo acciones audaces. Piensa en la valentía que se necesitaba para enfrentar a la poderosa máquina de guerra nazi, sabiendo que la captura significaba tortura y ejecución inmediata. Pero ellos, tú lo entenderás, perseveraron. La lucha secreta no solo se limitaba a acciones militares. También existía una red de apoyo crucial, civiles que escondían a judíos perseguidos, proporcionaban comida y refugio a los combatientes y difundían información entre la población. Su valentía, a menudo olvidada, fue esencial para la supervivencia de la resistencia. Pero la furia nazi no se limitó a los hombres. Tú debes saber que las mujeres polacas jugaron un papel crucial en la resistencia. Desde el inicio de la ocupación, muchas se involucraron en actividades clandestinas, arriesgando sus vidas para ayudar a sus compatriotas. Algunas se unieron a grupos de resistencia armados, ofreciendo apoyo logístico y combatiendo directamente al enemigo. Imagina el coraje que hacía falta para enfrentarse a la maquinaria de guerra nazi. Otras mujeres se dedicaron a tareas más ocultas, pero igual de importantes. Piensa en las que actuaban como mensajeras, transportando información vital entre los diferentes grupos de resistencia, sorteando los controles nazis con una valentía excepcional. Muchas también se convirtieron en espías, recopilando información crucial sobre las actividades del enemigo. Eran auténticas heroínas, trabajando en la sombra, sin reconocimiento, pero con un impacto decisivo en la lucha contra la ocupación. Además de la acción directa, las mujeres polacas proporcionaron apoyo fundamental a la resistencia de formas menos visibles, pero igual de esenciales. Muchas abrieron sus casas como escondites para los combatientes, arriesgando sus propias vidas y las de sus familias. Otras ofrecieron atención médica a los heridos, a menudo en condiciones precarias y con escasos recursos. Su sacrificio y dedicación fueron inmensos, una parte vital de la resistencia que a menudo pasa inadvertida. Pero, ¿cómo se comunicaban los resistentes sin que los nazis se enteraran? Eso era crucial, tú sabes. La supervivencia misma dependía de mantener la cohesión, de transmitir información vital sin levantar sospechas. Imagina el peligro, la tensión constante. Un mensaje mal entregado podía significar la muerte para muchos. Se usaban códigos, tú mismo te sorprenderías de la creatividad. Mensajes ocultos en periódicos, tinta invisible, reuniones clandestinas en lugares inesperados, hasta se usaban niños para llevar mensajes, inocentes a los ojos de los nazis, pero con una carga de información vital en sus bolsillos. La radio también jugaba un papel fundamental, aunque era un arma de doble filo. Transmitir información vital en ondas era arriesgado, pero imprescindible para coordinar acciones y mantener la moral alta. Cada transmisión era una apuesta, una lucha contra el tiempo y la omnipresente amenaza nazi. Pero conseguir armas era una odisea, ¿verdad? Imagina, la ocupación nazi era total, los movimientos estaban controlados y cualquier envío sospechoso era detectado al instante. Había que ser ingenioso, sigiloso. Pensar en rutas alternativas, en escondites, en la confianza ciega en tus compañeros. Un fallo podía significar la muerte, la tuya y la de todos los que dependían de ti. Las armas llegaban por canales insospechados, a través de contrabandistas, por medio de simpatizantes en el ejército alemán, incluso a veces, de forma milagrosa, por medio de paracaídas desde aviones aliados. Recuerda que cada arma era un tesoro, un símbolo de esperanza, un pequeño rayo de luz en la oscuridad de la ocupación. Cada bala, cada granada, era una oportunidad más de luchar. El mantenimiento de las armas era igual de crucial. Las piezas se desgastaban, la munición se agotaba.
Encontrar repuestos, limpiarlas meticulosamente, mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento, era una tarea constante, un trabajo silencioso y vital para la supervivencia del grupo. Un arma defectuosa podía significar la diferencia entre la victoria y la muerte. Pero la escasez de armas no era el único problema, ¿verdad? Dentro del mismo movimiento de resistencia, la amenaza de la infiltración era constante. Había que desconfiar incluso de los más cercanos, porque la Gestapo tenía sus tentáculos por todas partes. Un simple error, una conversación inoportuna, podía significar la delación y la muerte para todos. La paranoia se había convertido en una compañera inseparable. Recuerda que la información era poder, y la desinformación, un arma letal. Hitler tenía un ejército de espías, muchos de ellos infiltrados en las propias filas de la resistencia. Estos agentes dobles, a menudo motivados por la ambición o el miedo, proporcionaban información crucial a la Gestapo, llevando a redadas y ejecuciones masivas. Tú tenías que estar alerta constantemente. La traición podía venir de cualquier lado. Un amigo, un familiar, incluso un amante. La lealtad era un bien escaso y precioso, y la desconfianza, una necesidad para sobrevivir. Muchos fueron los que pagaron con sus vidas por confiar demasiado en el prójimo. La lucha contra los nazis se libraba tanto en los campos de batalla como en las sombras, donde la traición y la infiltración eran armas tan letales como cualquier rifle o granada. Pero la traición, como ya sabes, tenía un precio altísimo. Hitler no creía en segundas oportunidades, especialmente para aquellos que osaban desafiarlo. Su paranoia se traducía en una política de eliminación implacable, una orden tácita que resonaba en los pasillos del poder. Cualquier sospecha de deslealtad se castigaba con la muerte, sin juicio previo, sin contemplaciones. Para él, la lealtad incondicional era la única moneda válida. Esta política de mano dura, aplicada sin miramientos, convirtió a sus propios oficiales en peones prescindibles. Un simple rumor, una mirada sospechosa, una palabra mal interpretada, podían ser suficientes para sellar tu destino. La eficiencia y la obediencia ciega eran vitales, pero la vida misma era un lujo que solo se podía disfrutar mientras se mantuviera la confianza, una confianza tan frágil como un cristal. La orden de ejecución, muchas veces transmitida a través de canales secretos, era una sentencia de muerte silenciosa. No había necesidad de grandes juicios ni de procesos engorrosos. La eliminación física, rápida y eficiente, era la solución preferida para cualquier problema que amenazara el poder de Hitler. Tú mismo podrías haber sido testigo de la desaparición repentina de algún compañero, sin explicación alguna, sin rastro. Mira, tú mismo te preguntarás, ¿quiénes fueron esas figuras tan desafortunadas? Pues bien, uno de los casos más conocidos es el del general Erwin von Witzleben, un destacado militar que se atrevió a conspirar contra Hitler. Su ejecución fue rápida y sin contemplaciones, un disparo en la nuca que selló su destino. No hubo juicio, ni defensa, solo la fría eficiencia de la maquinaria nazi. Otro ejemplo es el de Wilhelm Canaris, jefe de la Wehr, el servicio de inteligencia alemán. A pesar de su lealtad inicial a Hitler, su participación en las conspiraciones contra el régimen lo condenó sin posibilidad de apelación. Su muerte fue igualmente sumaria, sin el debido proceso legal, un testimonio de la crueldad implacable del régimen. Pero no solo los militares sufrieron este destino. Muchos civiles, incluso aquellos que solo eran sospechosos de disidencia, fueron ejecutados sin juicio. Recuerda que la paranoia de Hitler se extendía como una mancha de aceite, alcanzando a cualquiera que pudiera percibir como una amenaza, real o imaginaria. El miedo era el arma más poderosa del régimen. Pero su sacrificio, el de esos hombres ejecutados sin juicio, no fue en vano. Su valentía, su desafío a la tiranía, se convirtió en un símbolo de resistencia. Para ti, para muchos, esas historias se convirtieron en un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una prueba de que incluso frente al poder más absoluto, la dignidad y el coraje pueden prevalecer. Piensa en ello, su valentía inspiró a otros a levantarse contra Hitler. Sus acciones, aunque silenciadas por el régimen nazi, resonaron a través de los años. Fueron un recordatorio constante de que la libertad no se concede, se conquista. Y tú,
Al conocer estas historias, te conviertes en parte de esa lucha, perpetuando su legado de resistencia y valentía. Se convirtieron en leyendas, en símbolos de la lucha contra la opresión. La historia de estos comandos, ejecutados sin piedad, se transformó en una fuente de inspiración para generaciones posteriores. Su sacrificio alimentó la llama de la libertad en aquellos que lucharon contra el nazismo y otras dictaduras. Recuerda, tú también puedes inspirarte en su ejemplo, cultivando valores como el coraje y la perseverancia. Así que, ¿qué aprendiste tú de todo esto? Verás, la historia de estos comandos, aunque llena de tragedia, nos habla de algo mucho más grande, la resistencia. Frente al terror absoluto del régimen nazi, ellos eligieron la lucha, la valentía frente a la muerte segura. Su sacrificio nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, la llama de la esperanza puede seguir brillando. El terror nazi intentó silenciar cualquier voz disidente, pero la resistencia, aunque clandestina y a menudo brutalmente reprimida, persistió. Recuerda que la valentía no siempre se manifiesta en grandes batallas, sino también en pequeños actos de desafío, en la solidaridad, en la negativa a aceptar la opresión. Tú, como espectador, eres testigo de esta historia. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo de oscuridad inmensa, pero también un testimonio de la fuerza humana para resistir, para luchar por la libertad. La historia de estos comandos, ejecutados sin juicio, se convierte en un símbolo de esa lucha. Su memoria nos recuerda la importancia de la valentía, la perseverancia y la lucha contra la injusticia en todas sus formas. No olvides su sacrificio. Espero que te haya resultado interesante. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido histórico. ¿Qué te pareció la historia de estos comandos? Déjame tu opinión en comentarios.